Hermana Rosa, igualmente, gusto de saludarte. ¿Cómo está? Sí, bien, mi hermano, gracias a Dios. Un poco Qué bueno, mejor hermano. ya. ¿Qué pasó? Lo que pasa, hermano, es que atropellaron a mi nieta. Entonces hemos pasado Está muy mal. hospitalizada. Sí, estuvo más de una semana en un coma inducido y hemos tenido prácticamente que pasar en el hospital todo el día y toda la noche. Sí, mi hermana. Comprendo. Sí, Me acuerdo que no había hecho saber hace un tiempo. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Sí. mi hermana Dori. Gusto de saludarte. Buenas noches. De manera, Muy bien, ¿qué tal? Por ahí también se está conectando mi hermana Luz. Bienvenida, hermana Luz. Gusto de saludarle. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hermano. Hola, hola. Hola, hola. buenas tardes, hermanitos a todos. Buenas tardes, mi hermana Beatriz. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo que no nos veíamos. Hermana Luz tiene una noticia bomba por ahí. ¿Sí? Sí, hermana Luz, cuenta qué va a pasar el domingo 5. Ya sí, estamos. Yo estoy en Melipilla en este rato. ¿Ah? Yo estoy en Melipilla en este rato, hermano. Pero igual voy a contar la noticia, si usted desea, la cuento. Ya estamos al aire. Ah, ya, ok. Listo, Ya. Héctor. Bueno, vamos a comenzar. Hermana Luz, va a quedar pendiente la noticia, a ver si antes de terminar la plataforma nos puedes contar. Ahí estamos pensando en aquello. Nos va a dejar en pendiente. Damos ya la bienvenida, como decíamos, a los hermanos que nos acompañan esta tarde. Tenemos la grata visita de nuestro hermano Mario Peña, que hoy compartirá la lección con nosotros. Hermana Luz Mistana, bienvenida también allí, mi hermanita, y a todos aquellos que se han ido incorporando poco a poco a plataforma. Me voy a tomar la libertad de silenciar micrófonos para que ya podamos hacer una oración a nuestro Dios, para que nos encomendemos a su gracia y podamos así comenzar nuestra reunión del día de hoy. Bien, dame un minuto que hay algunos hermanos que están viniendo a plataforma. Si me ven temblar, no se preocupen, dejen ahí tranquilo nomás. Algo está sucediendo con mi pantalla en este día y vamos a orar a nuestro Dios. A ver si hermano Ralph Mitchell, si pudiera abrir su micrófono para que nos pueda guiar en una oración de inicio. Nuestra hermana allí ha pedido por su nieta que ha tenido un accidente. Estamos orando también por la salud de la hermana Berta y otros hermanos. Hemos sabido el hermano Valente Rodríguez, la partida de su esposa. Y así hemos escuchado también de otros hermanos que por el momento están solicitando oración. Así que vamos a orar a nuestro Dios y nuestro hermano Ralph hará entonces petición de aquellas cosas que hemos ya estado formulando. Vamos a inclinar nuestro rostro en forma de reverencia y oramos a nuestro Dios. Hermano, por favor. Amado y bendito Padre Celestial, usted que nos escucha, usted que tenemos esta facilidad de hablar con usted como cristianos, Padre amado, usted nos ha dado esta posibilidad como hijos suyos de comunicarnos con usted. Y usted que es nuestro Padre, apelamos a usted, Padre amado, por todas las bendiciones que usted nos da, agradecer todo lo que de usted recibimos. Queremos pedir, Padre amado, también aprovechando esta oportunidad de conversación con usted, por la nieta de nuestra hermana Rosa. Usted sabe que tuvo un accidente vehicular y ha estado grave, ha estado con problemas de su salud. Pedimos a usted que la ayude, que la ayude a levantar igualmente a toda su familia, que estén pensando, meditando en este accidente que tuvo su hija y se acuerden de usted, Padre amado, o sea que se habían alejado un poco. Por nuestro hermano Valente Rodríguez, quien está de duelo por el fallecimiento de su señora esposa, matrimonio que ha trabajado mucho en la iglesia
ha predicado mucho en Texas, allá la iglesia, y ha hecho una buena obra en el Evangelio. Es un fiel seguidor y trabajó muchos años con Bill Reed y Wayne Partain. Es un buen hermano y fiel, y ha venido varias veces a nuestro país. Ayúdele a él a pasar esa pena después de tantos años de matrimonio, que deben de haber sido bastante porque son de edad, esos matrimonios que vivieron toda la vida ellos en el cristianismo. Por nuestra hermana Berta, que está enferma también, han pedido la oración de ella. Usted esté con ella ayudándole a salir adelante. Y por todos los enfermos, Padre amado, que tenemos en la iglesia. Sabemos, Padre amado, que somos seres humanos débiles y que algún día nos vamos a ir. Un día vamos a estar con usted, Padre amado. Por eso nos preparamos y estudiamos y nos guiamos por su camino mediante las predicaciones, la enseñanza, el aprendizaje. ¿Para qué? Para servirle a usted en mejor forma y llevar más almas a su reino. Gracias, Padre amado, porque tenemos esta posibilidad de saber por intermedio de la Biblia que usted nos está preparando mansiones para nosotros, para vivir con usted en los cielos. Le vamos a ver cara a cara cuando estemos arriba y podremos hablar con usted. Gracias, Padre amado, por todas estas bendiciones. Pedimos que bendiga al predicador de esta tarde, quien se ha disculpado de una falta que tuvo por olvido, pero está aquí ahora para presentar su lección. Esperamos que le ayude a recordar la lección para exponerle y bendecirnos con su palabra a todos. Las gracias damos y pedimos la bendición por todos los conectados y los que se van a conectar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Dame un tiempo que están la hermana Raquel. Bienvenidos los hermanos a esta hora de estudio bíblico. Es un gusto que tengamos al hermano Mario Peña, quien está con nosotros esta tarde para presentarlo a la lección. Hermano Mario, Dios le bendiga. Gusto de saludarte, hermano, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, mi hermano. Voy a compartir pantalla. Me dicen si alcanzan a ver, por favor. Sí, se está. Sí, hermano. Ahí ven, ahora sí ya ven. Sí, sí. Bueno, entonces, hermanos, como sí vemos ahí, ¿verdad? La pantalla. Sí, hermano. Ok, bueno, como habíamos platicado sobre la cuestión de la providencia de Dios, uno siempre se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó hasta nosotros el consejo de Dios, su palabra? Porque estamos hablando de un mensaje que hace miles y miles de años que se reveló. Entonces, y cuando digo miles, son miles, no son cientos. Y uno pues puede preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios ha cuidado de su palabra? Y una de las cosas que uno tiene que considerar es su providencia. La palabra providencia, hermanos, consultando el léxico de la Lengua Real Academia, la española, la palabra providencia quiere decir disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Es una de las acepciones que hay varias y yo puse solamente dos, ¿verdad? Que significa disposición que se toma en un lance sucedido para componer o remediar el daño que puede resultar. Entonces, cuando hablamos de la providencia, hablamos del cuidado anticipado. Es algo así como nosotros los padres de familia que tenemos hijos, ¿verdad? Y anticipamos ahorros o anticipamos cierta cosa material para que ellos no batallen cuando sean jóvenes o adultos. Entonces, ese sería en sí el sentido de la palabra providencia. Pero hablando de nuestro Dios, hermanos, Dios anticipó con tiempo el cuidar de su palabra. Y digo esto porque tal vez ustedes, hermanos, se han encontrado con personas que cuando uno trata de predicarle le dicen a uno, ¿y tú cómo sabes que esa es la verdadera palabra de Dios? ¿Y tú cómo sabes que estás en la verdadera religión? ¿Y tú cómo sabes que esa es la iglesia verdadera? Y se vale cuestionar, no hay ningún problema, se vale cuestionar, ¿verdad? Eso es muy normal. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que tomar en cuenta que Dios ha cuidado de su palabra y que nosotros podemos confiar que tenemos la palabra de Dios, que tenemos un consejo fiable
y que Él se ha encargado a través de los años. Entonces, ese es mi propósito, hermanos, de esta tarde, hablar con ustedes de este tema. Entonces, nomás quiero estar seguro, hermanos, que voy a estar bien hermano Sergio, si me puede decir dónde está la pantalla, qué es lo que alcanzan a ver, porque aquí no me mueve ni la pantalla. Por Se eso. dice la providencia de Dios y el cuidado de su palabra. Okay. Providencia, está la definición allí, hermano. Ok, déjenme ver si puedo aquí, porque no me está dando la opción para cambiar el slide. Déjenme ver si me puedo salir de aquí. A ver, ok, creo que aquí estoy ya. Muy bien, entonces estamos hablando de eso, de la providencia de Dios y su cuidado. Y esto tiene que ver desde un principio, porque Dios hizo un pacto, ¿verdad? Con este caso, con Noé. Nosotros conocemos el pasaje, quiero llevarlos a la carta a los Hebreos, que nuestro Dios le pidió, se piensa que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta, ¿verdad? Algunos piensan que fue Bernabé, pero ¿qué importa el autor? Porque aquí lo que importa es la obra del Espíritu Santo, lo que él hizo en cuidar de la palabra que ellos se habían propuesto revelar a los hombres. Dice la carta de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los antiguos o de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, este pasaje lo conocemos, no voy a explicarlo con detalle. Sabemos cuando dice la Escritura que Dios ha hablado en muchas formas y de muchas maneras. Nosotros podemos verlo desde los tiempos de los patriarcas, como le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Los mandamientos que les dio, a los profetas que les habló. La historia secular, hermanos, también habla del pueblo de Dios. La naturaleza habla de que Dios existe y obviamente algo que podemos tomar en cuenta es la arqueología. Entonces, cuando hablamos de que Dios habla al hombre de muchas formas y de muchas maneras, no es nada más con el mensaje hablado, que por alguna razón el Creador, por muchos años, él prefirió solamente hablar, por generaciones. Obviamente, ¿verdad? Los padres antiguos como Noé, como Abraham, como Adán, pues dejaron testimonio de que Dios estaba hablando, les estaba diciéndoles, y ellos hacían lo que Dios les decía. Entonces, este pasaje, hermanos, de la carta a los Hebreos, obviamente es muy general. Tenemos ahí entonces el caso de Moisés, ya mencioné los patriarcas, y algo que sí uno tiene que comprender es que Dios en un principio habló, que Dios en un principio solamente su mensaje era hablar, que Dios no escribió por tiempos lo que era su mensaje. En el caso de Moisés, como sabemos, Dios le dio mandamientos a Moisés. Dice en el libro del Éxodo, este libro que se piensa que Moisés lo escribió, hermanos, se piensa que Dios le reveló el consejo y que le dijo que escribiera. De hecho, en este contexto le dije que escribiera, ¿verdad? Éxodo capítulo 31 y este pasaje, ¿verdad? Del verso 18. Todo este contexto habla que Dios le había hablado a Moisés. El verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el 7º día cesó y reposó. Verso 18, que es el que me interesa. Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Yo quiero enfatizar, hermanos, el hecho de que Dios es la primera vez que se registra que escribió. Y digo esto, quiero enfatizar esto de escribir porque por alguna razón el Creador hablaba, nada más hablaba, no escribía. En un principio, como dije a los patriarcas, como dije a todos ellos, pero aquí es el primer registro que tenemos que Dios escribió con su dedo. ¿Y por qué digo esto de escribir? Porque nosotros vivimos en una cultura donde nos guiamos por lo que está escrito, ¿verdad? Y la palabra pareciera que ahora no tiene mucho peso, que tiene más peso lo que se escribe. Pues bien, en el caso del pueblo de Israel, Dios les dio mandamientos escritos. En este caso, ¿verdad? Moisés
dice la escritura que con el dedo de él escribió eso que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Previamente, ¿verdad? En el capítulo 24 de todo este contexto del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, todo el capítulo 24, no lo va a leer, es un poquito largo extenderme, pero sí le dice el verso 7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Es decir, que para ya este tiempo nuestro Dios le había dicho a Moisés que escribiera. Y entonces dijo Jehová a Moisés, sube a mí al monte, espera ya, estoy en el verso 12, hermanos, perdón, Éxodo 24, 12. Sube a mí al monte, espera allá, te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí no dice con qué, si con un pedazo de fierro o de piedra. Leí el capítulo 31 porque dice con el dedo, con su dedo escribió. Y aquí dice, te he dado mandamientos, te he dado la ley escrita para que le enseñes al pueblo. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ahora, no sé si ustedes, hermanos, se han puesto a pensar en qué idioma hablaba Dios a Moisés. ¿En qué idioma escribió Moisés los primeros 5 libros? ¿Cuál fue el lenguaje? Algunos tenemos la oportunidad que hablamos 2 idiomas y habla otra gente, ¿verdad? Principalmente en Europa, los hermanos y la gente aprende 3, 4 idiomas muy fáciles. Muy fácil porque cerca de los países se presta. Pero en este caso de Dios, ¿en qué idioma le habló Dios a Moisés? ¿Con qué signos? Miren esta imagen que puse ahí, hermanos, en la imagen, esos, no sé si alcanzan a ver, creo que sí lo alcanzan a ver, se ven como algunos jeroglíficos. Bueno, es que se piensa que ese fue el lenguaje que Dios usó en los 10 mandamientos. Y es algo que nosotros tenemos que comprender, que Dios no reveló su palabra en español, que no la reveló en chino, que no la reveló en ruso, que no la reveló en portugués, en otro idioma, la reveló en un idioma diferente al de nosotros. Sin embargo, Él ha cuidado su palabra, Él se ha encargado de que su palabra esté con los seres humanos. Y es donde nosotros nos conviene pues confiar. Moisés pues escribió, dice el verso 4 de este capítulo 24 del Éxodo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros de comprender entonces que Dios reveló su palabra, un idioma que no es el de nosotros, en hebreo, pero no es el hebreo que estoy poniendo en pantalla. Probablemente alcancen a ver los signos, probablemente puedan alcanzar a hacer un poquito más grande la pantalla si congelan después la imagen o vayan a Google y pueden ver el hebreo, que por cierto, el hebreo es un idioma que no tiene vocales, es un idioma que se maneja con puras consonantes y se usan puntuaciones como signos diacríticos para señalar sea la A. En el caso del Aleph, ¿verdad? Se combina la letra esa con signos diacríticos, son puntos que usan. Y, sin embargo, nuestro Dios no fue este idioma el que usó con Moisés, el que usó con el pueblo cuando le reveló en el monte Sinaí los mandamientos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es cierto, el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, pero no es el hebreo que se habla hoy. No es el hebreo que hablaba el Señor Jesucristo. No era el hebreo que hablaban los apóstoles. Eran otros símbolos, que es lo que me propongo yo hablar con esto. Ahora bien, dije yo en Éxodo 3, 31 y 18, que Dios escribió su palabra con el dedo. Pero quiero hacer rápidamente aquí, hermanos, no me quiero alargar mucho con esto, que el hebreo tuvo una transición, fue cambiando con el tiempo. Si ustedes alcanzan a ver ahí, hermanos, en el caso, ¿se acuerdan ustedes de la Torre de Babel, donde dice que toda la gente tenía un solo idioma, que hablaban el mismo idioma? Bueno, sucedió más o menos en 2700, 2800, 3000 años más, años menos, no vamos a discutirlo, cuando dice Dios, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Cuáles lenguas hablaban? No sabemos. Pero la arqueología nos ha ayudado y por medio de ella nuestro Dios ha hablado de esas transiciones. Entonces tenemos la confusión de las lenguas. Cuando estaban en Egipto se comunicaban con símbolos, ¿verdad? Ustedes saben por la arqueología y vivimos en tiempos privilegiados, hermanos, con National Geographic,
documentales que se hacen de Egipto, de los sumerios, de los asirios, de los griegos, de cómo la gente se comunicaba con esos símbolos, ¿verdad? Esta parte de que el éxodo en el año sucedió probablemente en 1442, 45, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando se usaban esos símbolos para escribir, el rey David escribía con esos símbolos de los salmos, no los escribían en español, no los escribían en griego ni en sumerio, era un hebreo que ellos manejaban con símbolos. Después, cuando están en Babilonia, hermanos, el hebreo sufrió esos cambios, se fueron transformando las letras. Y después ya vemos cuando están en las cuevas de Qumran, que por cierto, ahorita les voy a presentar una imagen, qué fue lo que se encontró en Qumran. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Si algo ha tenido cuidado nuestro Dios, es que su palabra se preserve. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que ha hablado y su palabra se ha cumplido. Y ustedes saben la infinidad de profecías que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que estar seguros nosotros, hermanos, que tenemos una Biblia digna de confianza. Y que Él se ha encargado, aunque los idiomas han sufrido un poco de transformación, nuestro Dios se ha encargado de eso. Este es un diagrama más que quise usar con ustedes, cómo el hebreo ha evolucionado, se ha cambiado. Si ustedes se fijan bien, son como jeroglíficos o símbolos, y pienso yo que eso fue lo que Dios hizo en Éxodo, cuando escribió con su dedo, usó como dibujitos. No sé si ustedes se han de acordar cuando nuestros hijos son niños de 1 o 2 años, o nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela, que los maestros nos enseñaban a hacer dibujitos como caritas felices y tristes. Bueno, el Señor hizo eso cuando reveló su palabra en el monte Sinaí y lo demás. Y esto nosotros podemos ver. Esto es el hebreo que se usó, es una Biblia que se llama la Biblia hebraica, a Septuaginta, que tiene que ver con eso, con el hebreo que es el de ahora, el que se usa ahora. Pero nuestro Dios, se piensa, hermanos, que estos dibujitos que están ahí, ojalá que alcancen a verlos, que se ven símbolos medio raros. Así se encontraron los 5 libros del Antiguo Testamento en Qumran. La arqueología ha ayudado para que nosotros veamos que Dios ha preservado su palabra. Miren, hay algo que yo he aprendido en clases que he tomado en la escuela sobre en 1850, 1870, se decía que la Biblia no era digna de confianza porque tenía lo más antiguo que se tenía de los manuscritos eran 800 o 1000 años. Es decir, habían cientos de años para confiar que tenía una Biblia digna de confianza. Bueno, como ustedes saben, y pienso que ustedes conocen, en Qumran, cuando se encontraron los manuscritos de Qumran, que fueron miles y miles de porciones del Antiguo Testamento. Por cierto, hay 5 manuscritos completitos del libro de Isaías. Se encontró este tipo de manuscritos con este hebreo, paleohebreo que le llaman. Esos símbolos con el libro de Génesis. Ese se piensa que ese fue el idioma que Dios usó para el Antiguo Testamento. Y que ese se encontró en Qumran. Y cuando encontraron estos manuscritos en Qumran, ¿saben ustedes, hermanos, que el manuscrito de Isaías data al menos 150 años antes del Señor Jesucristo? Que ustedes, como ustedes saben, se habla del sufrimiento del Señor Jesús, se habla de la venida del Señor Jesús, de su nacimiento. Y entonces cuando se lean los manuscritos de Mar Muerto, pues aquellos críticos, gnósticos, ateos, escépticos, se quedan asombrados. Entonces nuestro Dios en su providencia, Él sabía los ataques que iba a sufrir su palabra por Satanás y por los ateos. Entonces Él aprovechó, o Dios quiso proveer ese descubrimiento para nosotros, donde cuando se encuentran esos manuscritos, hermanos, estamos hablando de 150 años antes que el maestro viniera. Y entonces eso da una credibilidad, es una revolución tremenda. Vuelvo a repetir, Dios se encargó de su palabra y la cuidó y la preservó. Y eso tenemos nosotros que comprenderlo, que entenderlo. Ahora,
a la gente escéptica, los ateos, los enemigos de la palabra de Dios, empiezan a decir, sí, pero el hombre le metió la mano, el hombre alteró ciertos pasajes, el hombre quiso cambiar y le quitó y le puso. Bueno, puede ser que eso sea cierto. Y eso no lo vamos a negar, porque mira, hay un pasaje en Jeremías que me gustaría compartir con ustedes. Jeremías capítulo 9. Y esto lo cito, hermanos, porque es cierto. Hubo hombres, inclusive quienes se decían sacerdotes y profetas, que alteraban el consejo de Dios. Y el mismo profeta Jeremías lo denunció. Jeremías capítulo 9, en este contexto que está aquí. Jeremías, 8:8. Jeremías 8:8. Se piensa que este profeta de Dios vivió más o menos a 630 años antes del Señor Jesucristo. Como ustedes saben, en ese tiempo el pueblo estaba siendo esclavizado por los asirios. Nabucodonosor no llegaba. Nabucodonosor llega en el 586, en el 590 a Jerusalén, pero en ese tiempo 630, 628 son los asirios los que tienen esclavizados al pueblo, y a pesar de todo ese sufrimiento, los sacerdotes, los escribas todavía se atrevían a alterar la palabra de Dios por escrito, no de palabra por escrito. Dice así el verso 8, nuestro Dios hace una denuncia en cuanto a esto a aquellos hombres. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que significa eso? Había escribas que alteraban la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se transcribía de manuscrito en manuscrito, materiales perdurables. Es decir, era gente que usaba los manuscritos, iba apareciendo y luego hacían otro. Pero algunos escribas mentirosos torcían la palabra. Por eso dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron, fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El Espíritu Santo denunciaba por medio de Jeremías lo que esos escribas mentirosos hacían. Pero nuestro Dios todo el tiempo conservó un remanente fiel. Nuestro Dios todo el tiempo conservó a quienes querían en verdad hacer su voluntad. Su providencia se encargó de que aquellos hombres tuvieran el consejo que Dios había revelado a Moisés y a los profetas. Hay un pasaje que probablemente ustedes lo conozcan. Quiero compartirlo con ustedes. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, por cierto, este hombre de Dios había sido llevado en cautiverio por Nabucodonosor. Cuando fue llevado a Babilonia, estamos hablando del año probablemente 460, una diferencia de 180 años, 200 años con Jeremías. A mí me gusta, hermanos, me gusta más o menos ubicarme en las fechas. Déjenme hacer un paréntesis. Nosotros nos guiamos por fechas, ¿verdad? Cuando nacimos, cuando fuimos a la escuela, cuando nos graduamos, cuando nos casamos, cuando nos cambiamos de X lugar. Somos muy dados a las fechas. Y yo pienso que cuando se trata de la palabra de Dios, deberíamos también tratar de entender cuándo sucedieron los hechos, en la medida posible. Yo tengo una Biblia cronológica que me dice aproximadamente cuándo sucedieron los eventos, como en este caso de Jeremías, que fue el año 628, 630. O el caso de Esdras, que fue en el 458. Si hacemos las cuentas, pues son 150 o 200 años de diferencia. Pero miren lo que Esdras hacía. Esdras capítulo 7, verso 10 y 12, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar a Israel los estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Artajerjes de reyes a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo. Paz. Mire, aquí tenemos dos puntos. Artajerjes era un hombre pagano. Era un hombre que no era temeroso de Dios. Pero tenía la opinión que Esdras era un hombre erudito en la ley de Dios.
Y eso implicaba que era responsable. Y el trabajo de Esdras es que se encargaba de enseñarla, de inquirir, de cumplirla. Y él había propuesto en su corazón. Entonces tenemos dos grupos de personas diferentes. Los de Jeremías, escribas falsos, gente religiosa que se encargaba de torcer la escritura. Y tenemos un hombre fiel y dedicado a inquirir, a estudiar, a cumplir, a enseñar. Ahora uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios permitió que aquellos hombres cambiaran su palabra? Hermanos, si algo nosotros tenemos que comprender es que Dios es un Dios respetuoso del libre albedrío. El Señor respeta la decisión del hombre. Y lo dice en el caso del huerto del Edén. Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Dios permitió que Satanás estuviera ahí en el huerto del Edén? ¿Por qué le puso a Adán y Eva ese fruto del bien y del mal? Si algo Él sabe y Él es respetuoso de la libertad que el alma elija qué es lo que quiere hacer. Y si Satanás quiso alterar la palabra de Dios, obviamente Dios no le iba a permitir que tuviera resultados que Él quería. Y si aquellos escribas de Jeremías torcían y malentendían el consejo de Dios, Dios no iba a preparar a permitir, que eso sucediera. Y tenía gente como Esdras, como Nehemías, como Isaías, como tantos profetas que sabemos que se encargaron de transmitir el consejo de Dios. Porque Dios fue cuidando su palabra poco a poco para que nosotros tuviéramos acceso a ella. Tenemos pues que confiar, hermanos, que a pesar de la evolución del hebreo, a pesar de la evolución de esos idiomas que Dios usó para revelar su palabra se preservó, su palabra se mantuvo. Y que así como el hebreo fue cambiando, el español también fue cambiando, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que comprender, que nosotros recibimos el consejo de Dios en un idioma, el de nosotros, pero que Dios la reveló en otro idioma. Y es cierto, el español cambió. Miren, quiero compartir con ustedes esta foto que le tomé se llama la Biblia del Oso. Fue una de las primeras Biblias en español que se imprimió. Si ustedes se fijan bien, el español está medio curioso. Dice el segundo libro de Moifén. La S pareciera que es una F, pero es el español antiguo de los tiempos de 1400, 1500 y fracción. El segundo libro de Moisés llamado es el Éxodo. Y he querido tomar esta foto para que veamos cómo hay una variedad, inclusive en las traducciones que se hicieron de aquellos años a nosotros. Y es un ejemplo que les quiero dar, que como a veces en las traducciones pueden haber ciertas modificaciones y uno tiene que ponerse al tanto con eso. Miren, no sé si alcancen ustedes a ver, hermanos, en la parte de abajo, en su mano izquierda, el verso 14, cuando ustedes saben que Dios le pidió a Moisés y le dijo que fuera a Faraón y que le dijera que soltara el pueblo y que lo dejara para que fuera al desierto a servirle, y que Faraón no quería soltar al pueblo. Bueno, antes de eso, Moisés le pregunta a Dios, bueno, el verso 14 respondió, o le dijo Moisés a Dios en el verso 13, aquí yo vengo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fíjense, hermanos, cómo está el español un poquito diferente al de nosotros. Es la modificación. Pero el verso 14 es el que me interesa. Respondió Dios a Moisés y le dijo, seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré me enviado a vosotros. Nuestras versiones, nuestras traducciones en español, cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo le llaman nosotros, hermanos? Diles, yo soy el que soy, me envió. Y si nosotros somos un poquito estrictos o intransigentes en el español y decimos, bueno, es que hay una diferencia entre decir yo seré el que seré a decir yo soy el que soy. Hermanos, en el hebreo no es así. En el hebreo no hay diferencia. El hebreo, el término que está ahí indica alguien que existe, el eterno, el que vive, el que no tiene principio ni fin. Y para nosotros puede ser que hay diferencia. Un escéptico, enemigo de la verdad, va a decir, mira, ¿cómo cambiaron el término? Ahí dice, seré el que seré. Ahí
hizo la traducción en 1400, 1500 y fracción. Y tú tienes en tu versión, ahí dice yo soy el que soy. Bueno, es que tenemos que comprender que la palabra de Dios no se reveló en español, se reveló en hebreo. Y el término hebreo quiere decir el que existe, el que vive, el eterno, el que no tiene principio ni fin. Pero yo solamente he querido, hermanos, presentar esta imagen como ejemplo, cómo en nuestro idioma inclusive puede haber algunas variantes, pero no alteran el sentido. No alteran eso, y eso nosotros tenemos que ponernos entonces listos. Dios ha cuidado su palabra. De eso tenemos que estar seguros. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo es que Dios ha cuidado su palabra? La ha cuidado como haciendo preparativos. Ya entendemos sobre el término providencia. Disposición anticipada, prevención que mira o conduce a lograr un fin hacia el futuro. Dios dispuso en su voluntad que nosotros ahora, hermanos, tengamos muchas herramientas para estudiar. Y yo no sé, algunos de ustedes, hermanos, cuántos años tienen de cristianos, pero hace 45 años, un poco más que un servidor empezó a ser cristiano, no había las herramientas que hay ahora para estudiar. No había diccionario, no había léxico. Bueno, lo sabía en inglés, pero en ese tiempo pues no conocíamos el inglés. Y los hermanos americanos y otros pues tenían el privilegio de contar con léxicos, con diccionarios, con diferentes versiones de la Biblia o traducciones. Y nosotros no. Ahora estamos privilegiados porque tenemos muchas versiones de la Escritura. Y eso es algo que nos puede enriquecer para comprender cómo Dios ha cuidado su palabra. Y nosotros tenemos que prestarnos para eso. Lo cierto es que Dios se da testimonio. Lo dijo el Espíritu Santo cuando estaba el apóstol Pablo en Hechos. Miren, en Hechos capítulo 14. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 14. Cuando Pablo y Bernabé estaban en lista, ustedes se han de acordar cuando les iban a ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? Yo pienso que sí, conocen el contexto. Y dice la escritura, Hechos capítulo 14, verso 16, estando en lista ellos en las edades pasadas, se le ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Esta es la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que comprender. Dios es un Dios que se da testimonio todos los días. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Es decir, con la lluvia, con el calor, con el frío, Dios se da testimonio. Dios está hablando todos los días. Lo hizo en aquellos tiempos, con los patriarcas, con los padres, lo hace con la naturaleza. Hay un pasaje que quisiera que me acompañaran también, Salmos, y yo quisiera que se fijaran, hermanos, en la estructura de este contexto. Salmos capítulo 19, y yo pienso que ustedes lo conocen, y casi estoy seguro que lo han leído muchas veces, pero yo quiero que vean la estructura de este contexto, cómo es que el Espíritu Santo lo reveló a quien haya escrito. Se piensa que fue David o puede haber sido algún otro escriba que lo hizo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo reveló en este contexto? ¿Cómo está la forma, el formato de este pasaje del verso 1 al 11? Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni os oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el término de ellos. Nadie que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel, que la que destila el panal. Tus siervos además han amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hermanos, miren cómo está bosquejado esta porción.
los primeros pasajes hablan de la naturaleza. Que Dios habla de la naturaleza. Que Dios en su voluntad, en su providencia, está hablándole al hombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia y habla de todo ese, de ese contexto. Dice, no hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz, pero salió su voz por toda la tierra. Habla del sol, habla de toda la creación. Pero en el verso 7 le da un giro y lo conecta con la ley. ¿Qué es lo que trato de explicar yo, hermanos? Por eso cité primero Hechos. Porque, y Hebreos 1, ustedes se han de acordar que cité Hebreos 1, que Dios se da testimonio. En la naturaleza hay un diseñador. Es que tiene que haber un creador, hermanos. Tiene que haber un Señor que hizo todo esto, el sol y la luna y las estrellas, y los mares, el desierto, nuestro cuerpo. Es que hay un diseñador y un creador que hizo al hombre. Y que le ha hablado al hombre, que le ha hablado con la naturaleza. Y enseguida de eso dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Fíjense la palabra fiel. El testimonio de Jehová es fiel en la naturaleza, porque hasta nuestros días, cuando llueve, sale el arco iris. Porque hasta nuestros días los mares guardan sus límites. Porque hasta nuestros días la tierra recibe la lluvia. Porque el testimonio de Dios es fiel en la naturaleza, pero también en su palabra. Y por eso lo conecta aquí, que el mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón, que el precepto de Jehová es puro y que Dios ha cuidado su palabra. El Señor nuestro Dios, hermano, es un Dios fiel. Es un Dios que provee para sus hijos, que sabía que vendrían esos tiempos difíciles de gente disque estudiada, gente disque preparada, los filósofos, los gnósticos, los ateos que pretenden atacar la palabra de Dios cuando estudian toda la abundancia de pruebas arqueológicas, históricas. Miren, hermanos, déjenme hacer un paréntesis con la cuestión de la historia. Usted quiere estudiar la Biblia con el método histórico, porque hay varios métodos o formas de estudiar la Biblia. Puede hacerlo con el método arqueológico, viendo la arqueología. Puede hacerlo con la historia secular. Hay una historiadora muy buena, Eva Tobalina, en España está, que a veces que la escucho porque habla de cómo era Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo, cómo eran los tiempos de Jeremías, de Isaías. Es una historiadora secular. Hay más historiadores que hablan de eso. Y cómo Dios ha cuidado su palabra y su consejo que sea fiel. Y cómo es que a través de la historia, en la arqueología, en la historia, en todo ese tipo de cosas, los gnósticos y los ateos y los filósofos no tienen respuesta. Porque Dios habla y ha cuidado su palabra. Un pasaje que yo sé que ya lo cité, este pasaje que está aquí, hermanos, en Génesis. Miren, yo quiero que volvamos a leer este pasaje de la carta a los Hebreos, porque en nuestro idioma, en español, se ha traducido de una forma que me parece que le faltó un poquito de traducir mejor a los que tradujeron del griego al español. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esa expresión por el Hijo. En primer lugar, en el griego no está el artículo él. Eso se los empiezo con conocimiento de causa. Leyendo el griego, y no voy a entrar en lo que yo he estudiado sobre el griego, pero no existe el artículo él. Entonces, ¿cuál sería nuestra traducción en español? En estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Pero resulta que la palabra por es una conjunción o es un término que indica en Hijo. Y hay algunos eruditos griegos que muy bien, los que conocen del griego y que nos han ayudado con esto, dice, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Es decir, en forma de Hijo. Y ustedes han de tener en mente, muy seguro, 1 Timoteo 3:16, cuando dice, Dios fue manifestado en carne. Dios vino en ese cuerpo de Jesús de Nazaret.
Dios se hizo presente en ese ser que nosotros conocemos como Jesús, como el ungido, como Jesucristo. Dios se hizo hombre y por eso la interpretación correcta de este pasaje debería ser: en estos últimos días nos ha hablado en hijo, en forma de hijo. Es decir, que Dios se hizo hijo en aquel hombre. Ahora, obviamente, la traducción que nosotros tenemos, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo. Obviamente, Jesucristo vino a traer la esencia de Dios, la presencia de Dios entre el hombre. Estoy dando nada más una explicación porque puse aquí en el slide, puse en hijo, porque Dios ha hablado en hijo, en forma de hijo, en ese ser que nosotros conocemos como el Maestro, como el Mesías. Así que nosotros tenemos pues que tomar en cuenta esto. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios congruente, Dios es un Dios que promete que va a cuidar su palabra y que lo hizo. Y que el Espíritu Santo se encargó y el Maestro lo dijo. Ustedes han de haber estado pensando en este pasaje en Juan, ¿verdad? Cuando el Maestro le dijo a los discípulos que convendría que se iba a ir, que les convenía que se fuera, y le dijo esta expresión que la conocemos, Juan capítulo 16, aún tengo muchas cosas que decirles. El Maestro no podía decirles tantas cosas a los judíos, y digo los judíos en este caso, discípulos y no discípulos, porque no iban a poder soportarlas. Por ejemplo, de que ya no tenían que guardar el sábado, que no tenían que circuncidarse, que no tenían que sujetarse a la ley de Moisés, que no tenían que ofrecer sacrificios, que ahora gentiles y judíos serían uno mismo. No podían, o sea, era mucho, es decir, era mucho para ellos. Y por eso el Maestro les dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Lo que oyere os hará saber las cosas que habrán de venir. El Maestro les dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda la verdad. Él se va a encargar de revelar cosas que todavía ustedes no pueden entender. Y conocemos, hermano, no entra en detalles sobre la lucha entre los judaizantes, aquellos que obedecían, y los cristianos gentiles, y las batallas que tuvo Pablo. Yo confío que ustedes conocen de eso, así que no me voy a alargar, pero lo que trato de explicar es que el Espíritu Santo fue esa parte que ayudó para que ellos comprendieran, ¿verdad? Que ellos conocieran. Un pasaje que probablemente ustedes lo pensaron cuando cité yo Jeremías, de aquellos escribas que torcían la palabra de Dios, y lo vuelve a repetir el Espíritu Santo en la segunda carta del apóstol Pedro, un pasaje que conocemos y que nosotros tenemos que comprender que va a haber gente que tuerza la palabra de Dios, no solamente, hermanos, en explicaciones, sino inclusive en traducciones. Hay traducciones que tuercen el consejo de Dios, y ustedes saben de eso. Pero lo que trato de explicarles es que Dios está al tanto de eso, y Él va a cuidar su palabra, y Él ha cuidado por generaciones, y lo va a seguir haciendo. Y este pasaje que está aquí en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 15, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras. ¿Se fijan? Como también las otras escrituras. ¿Se acuerdan de Jeremías 8:8? Cuando dice los escribas, la pluma mentirosa, porque torcían, escribían mal para su propia perdición. Entonces, la palabra escrita, la palabra de Dios escrita, todo el tiempo ha estado sujeta a ese tipo de alteraciones y modificaciones. Y ya les presenté una imagen del Éxodo, ¿verdad? De cómo aquellas personas tradujeron, aquel hombre tradujo bien cuando le dijo Dios a Moisés: dile yo seré, te envía. Y eso se ha dado. Ahora, ¿podemos nosotros confiar que tenemos una palabra de Dios digna de confianza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí, que podemos confiar que Dios ha conservado su palabra, porque si no, entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Señor estamos confiando? Cierto,
Por alguna razón, Dios no escribió personalmente su palabra, a excepto de aquellas tablas que le dio a Moisés. Es cierto, Dios utilizó a gente que no han sido de su pueblo para conservar su palabra. Lo hizo con Ciro, lo hizo con Artajerjes, lo hizo con Faraón cuando José estuvo en Egipto. Es decir, el Señor se ha servido de los incrédulos, de los paganos, de los perversos, aún para conservar su palabra. Y lo ha hecho a través de las generaciones. Miren, esta imagen que está aquí, hermanos, de la genealogía de su Biblia, y no sé si usted se ha preguntado cómo llegó su Biblia en sus manos, porque el Espíritu Santo no es como que la reveló del cielo y se la reveló a su casa y se la entregó en su casa en español. No es como que el Espíritu Santo a los impresores, a las casas editoriales les reveló todo el consejo y le imprimieron en español. No. No, la palabra de Dios tuvo un proceso, tuvo una genealogía, tiene una historia. Y es bueno que nosotros tengamos una idea de cómo es que la providencia de Dios ha cuidado su palabra. Tenemos pues primeramente los manuscritos originales, que obviamente no existen los manuscritos originales. Tenemos los escritos de los llamados escritos de aquellos padres de la iglesia que eran Orígenes, Eusebio, Tertuliano y otros por ahí que no nombres medio raros, pero algunos leccionarios. Los leccionarios, hermanos, eran pequeñas lecciones escritas en pergamino. Era algo así como cuando uno hace sus sermones en papel y los entrega a los hermanos. Esos eran los leccionarios. Y en muchos de ellos existe la enseñanza sobre la Trinidad. Y digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque se cuestiona mucho sobre Juan 5, 7, 8 y 9, que no aparece en los manuscritos originales. Y que se puso después, se interpoló esa enseñanza. Bueno, eso es cuestión de estudiarlo, o sea, no hay que creerlo de la noche a la mañana. Y lo digo esto porque los testigos, ustedes saben que los testigos, cuando hablamos de la divinidad del maestro, pues dicen, ese pasaje no está en los manuscritos. Bueno, en algunos manuscritos no está. Esa debería ser la respuesta correcta, porque hay algunos manuscritos que sí contienen esa porción de 1 Juan 5:8. Pero en los leccionarios ahí estaba la enseñanza sobre la Trinidad, que fueron los primeros sermones que aquellos hombres hablaban mucho antes que surgiera la Iglesia Católica. Estamos hablando del año 100, el año 90, el año 120, después del Señor Jesucristo, mucho tiempo antes que la Iglesia Católica surgiera. Las versiones que se hicieron de los manuscritos originales, el texto recibido. Por cierto, esa copia del Éxodo que le mencioné, es lo que se llama la Biblia del Oso, que la hizo Casio de Reina en 1569. Le puso la Biblia del Oso, creo yo, hermanos, por la cuestión del Salmo que leí de 119, cuando dice que mucho más deliciosos que la miel, y puso ese logotipo en la portada. Bueno, viene la Cipriano Valera, las revisiones que ha tenido. Después de ahí vinieron algunos otros traducciones. La King James se tradujo mucho después del español. La primera Biblia que se tradujo no fue en inglés, ni fue en francés, fue en español. Se tradujo al español, que fue la Biblia del Oso. Y luego tenemos las otras traducciones de algunos manuscritos, como es del Códice Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, el Códice Beza. Es toda una genealogía, hermanos, de los manuscritos. La Vulgata Latina, que es una versión que usan los católicos, y luego de ahí se surgió una corriente del texto crítico, que es lo que les decía en 1850, 1880, los escépticos empezaron a usar argumentos de que la Biblia no es digna de confianza. Pero luego viene los descubrimientos de Qumran, luego viene la arqueología y descubren todos esos miles de manuscritos. Hay alrededor de 25,000 manuscritos. Y cuando digo manuscritos, hermanos, pueden ser pequeñas porciones como esta que está aquí, las pequeñas porciones, ¿verdad? Pero de todos ellos muy bien se puede hacer, muy bien, al menos 5,000 Biblias completas. Luego está la Biblia católica, la de los testigos, que por cierto, hermanos, a veces se satanizan estas versiones que no las quiere leer. Yo diría que sí, hermano, úsela. Si usted tiene la Biblia de los testigos de los católicos, úsela, porque hay muchas porciones correctas que se tradujeron correctamente, que se pueden usar inclusive en contra de la teología que ellos tienen, como los testigos. A veces los hermanos dicen, no, hombre, esa versión en la ley, hermano, está muy torcida. No, hermano, no haga eso, porque alguna
Alguna traducción correcta en algunas porciones se pudo haber hecho. Luego viene la mayoría de las versiones de la Biblia, ¿verdad? Las Américas, la nueva versión internacional que se hicieron de ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que trato de decir con esto, hermanos? Con la cuestión de Dios y su providencia. Dios ha usado a los incrédulos para que su palabra nos guíe a nosotros. Eso no nos debe extrañar. No tiene por qué escandalizarnos, porque hasta ahorita yo no conozco de cristianos fieles que hayan participado en la traducción de la palabra de Dios a nuestro idioma. Han sido gente, si usted quiere decirlo, de los sectarios, de las sociedades bíblicas, quienes sean. Pero ese es a grandes rasgos esto de los siglos, a través de los siglos, cómo se ha conservado la palabra de Dios. Es una repetición más o menos de lo que les dije, solamente que por siglos. Y la imprenta en Gutenberg, cuando se inventó la imprenta, pues entonces fue lo primero que se imprimió, ¿verdad? Lo primero que se imprimió fue la Biblia del Oso, que es la que le mencionaba. Después ya vienen diferentes versiones. Pero si ustedes se fijan bien, hermanos, hablando en términos de siglos, si nos vamos desde los días de Adán y Noé, Abraham, Dios por siglos y por siglos solamente habló su palabra, no la escribió. Y si en algo escribió fue en el caso de Moisés, cuando le reveló aquellos 10 mandamientos, o cuando le dijo a Moisés que escribiera aquellas narraciones, o cuando le dijo a aquellos profetas que escribieran. Pero cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, Él no dejó ni una palabra escrita en pergamino, ni en cerámica, ni en papiro, ni en nada, solamente lo habló. Entonces, cuando contamos los siglos, si la primera Biblia, o la primera vez que se escribió la Biblia, se imprimió la Biblia en Gutenberg en 1550, 1500 más o menos, de nuestro tiempo, cuéntele cuántos miles de años antes de la imprenta, hasta 1500. Probablemente 3000 años, 3500 años, que la palabra solamente era por tradición oral, por transmisión oral. Obviamente el Pentateuco se fue transmitiendo de una manera escrita también, sí, pero había muchos que no sabían leer y escribir. Se piensa que el 3-5% de la población era la única que podía escribir y leer, y la gente del populacho, pues no. Sin embargo, Dios conservó su palabra y ya a nosotros nos llegó por una forma escrita. Pues bien, déjenme terminar pues con esto. Dios ha cuidado su palabra, hermanos, y lo ha hecho de una manera que nosotros podemos confiar que tenemos. Tenemos la manera de estudiar la palabra de Dios, como dije, con herramientas, ¿verdad? Que están en nuestros tiempos. Así que Dios ha cumplido su palabra y es ahí donde nosotros tenemos que confiar. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, pasajes que conocemos cuando habla que sus almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros, de entrañable de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando uno es objetivo, hermanos, en todo esto de la preservación del consejo de Dios, uno puede ver cómo Dios ha preservado su palabra. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es enunciado. Dios ha cuidado su palabra. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si es necesario usar de los incrédulos, nuestro Dios hermano lo va a hacer. Miren, un par de pasajes y termino. Apocalipsis capítulo 12. Un libro un poquito difícil de entender, pero no imposible de comprender. Con una poca dedicación se puede, un poquito de estudio se puede. Y si usted estudia con calma este contexto y lo ve cómo es que nuestro Dios ha visto por su pueblo. Todo este contexto de Apocalipsis 17, no lo voy a explicar todo el contexto, hermanos, pero habla de la nación de Dios, del pueblo de Dios, de la mujer de Dios. Ustedes saben que el género femenino se ha usado por nuestro Dios para indicar de su pueblo. Y en este contexto habla de eso, de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Habla de la nación de Dios.
del pueblo de Dios. Pero miren, para hacer corta la narración, dice el verso 13, cuando vio el dragón, que por cierto es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, porque Dios lo arrojó de la tierra, persiguió a la mujer, es decir, la persecución religiosa, la persecución contra los cristianos, que había dado a luz al hijo varón, es decir, el Señor Jesucristo. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Ustedes recordarán en la analogía con María, cuando el Señor le dice a Juan y a José, perdón, y a María que se vayan al desierto, porque el desierto es un lugar de protección, de bendición. Y a esa iglesia se le da eso, esas alas para que vuele hacia el desierto, a su lugar donde se sustenta por un tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, es decir, la sociedad de persecución para destrucción, como un tsunami, como para inundar, es un simbolismo de inundar, de multitud de destrucción, para que fuese arrastrada por el río, es decir, en la persecución a la iglesia, de perseguir a la nación de Dios. Pero la tierra, esa es la parte que sugiero que le pongamos atención, verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo se puede interpretar, hermanos, esta expresión, la tierra? La gente que no forma parte de esa corriente perversa que quiere destruir a la iglesia. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo podemos explicarlo esto? Hay un ejemplo muy sencillo, hermanos, que podemos usar. ¿Cómo es que la tierra abrió su boca y se tragó el agua que el dragón quería usar para destruir a la mujer? Es decir, la persecución de Satanás contra la iglesia. ¿Cómo es que la tierra se llevó a esa corriente de agua? Puse ahí Hechos, capítulo 5, un ejemplo que nos ayuda a entender este contexto de Apocalipsis 12. Si ustedes se han de acordar en este contexto de Hechos 5, cuando los apóstoles fueron arrestados, cuando Pedro y Juan fueron arrestados y estaban siendo juzgados por aquellas gentes enemigas del Señor Jesús, dice en el contexto, verso 34, que se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, llevó en posesía mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora les digo, y aquí es donde viene la tierra y se traga el agua, ahora les digo, apártense de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podrán destruir. No sean tal hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Nosotros con este ejemplo podemos ver cómo la tierra se traga el agua que el dragón usó y que la mujer fue protegida y estuvo a salvo. Ustedes se han de acordar cuando José fue protegido por Faraón y cómo se evitó la destrucción de la familia de Jacob. Ustedes pueden ver cómo en Esdras y Nehemías, como en Ciro y Nehemías, aquella sociedad ayudó para que el pueblo de Dios fuese preservado. Aquí en Hechos 5 podemos ver cómo este Gamaliel, un hombre reconocido, evitó que aquella generación perversa, aquella corriente que llevaba a Satanás, destruyera al cristianismo o a los cristianos. Lo que trato de explicarles, hermanos, que aún la gente incrédula ha tenido que ver en la preservación del consejo de Dios. Entonces, no nos debe de extrañar que este tipo de sucesos tengan que ver con la preservación del consejo de Dios. Que inclusive gente mundana que no tiene nada que ver inclusive con la iglesia del Señor, ha tenido que ver para que el consejo de Dios se preserve. Así que, para terminar, podemos nosotros confiar que tenemos
la palabra de Dios digna de confianza, que en verdad tenemos la palabra de Dios, que podemos nosotros confiar en su palabra? Yo creo que sí, hermanos. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel, que Él ha dicho que va a hacer algo y lo hace. Estamos creyendo en un Señor que ha preservado su palabra. Es cierto, por siglos y por siglos su palabra está expuesta a las mentes malas, pero Dios ha cuidado su palabra. Y tenemos muchas traducciones. Si en algún tiempo tenemos para escudriñar, para estudiar la palabra de Dios, es hoy. Inclusive, hermanos, para estudiar los idiomas originales. Si usted vive por la Argentina, por Chile, por esos lugares, hay unas clases de griego gratis que se dan en YouTube. La maestra se llama Analí, Analí, déjeme ver, es Analí Septién, creo así se llama ella. Son clases de griego gratis, pequeños videos en YouTube de 20, 30 minutos. Y hay cursos gratuitos para inclusive estudiar hebreo. ¿Y qué digo con esto? Si en algún tiempo tenemos para darnos cuenta si en verdad tenemos la palabra de Dios digna de confianza, es hoy. Si alguien por ahí le viene y le dice, no, es que los hombres le han quitado, le han puesto. A ver, dígame qué le han quitado. Deme un ejemplo. Deme un pasaje. No estoy hablando nomás por hablar, porque es muy fácil hablar. Dime un pasaje. No, es que la Biblia se contradice. Dígame cuáles pasajes se contradicen, por favor. Y vamos a estudiarlos. No, es que los hombres le pusieron. ¿Qué le pusieron? A ver, dígame qué le pusieron. No, pues yo no sé, pero me dijeron. Ah, bueno, pues entonces así no se puede. Hermanos, yo confío que tenemos el consejo de Dios, que ese es el mensaje de Dios que nos ha dado para nosotros, y tenemos el compromiso. Los hermanos que enseñamos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos enseñando, porque en las traducciones hay algunas traducciones que no se hicieron bien, inclusive la versión que nosotros usamos. Miren, un último ejemplo bíblico, y les prometo que aquí termino ya. Hebreos capítulo 13. Hay una traducción que se ha hecho ahí al español, que a veces se usa para los ancianos, y el término es diferente de Tito y de Timoteo. Verso 7. Acordad de vuestros pastores. ¿Saben ustedes que ahí no se refiere a los ancianos? El término griego no es eso. El término griego, y esto otra vez en el verso 17, obedeced a vuestros pastores. Sin embargo, la palabra pastor la entendemos que es una expresión intercambiable con anciano y con obispo, pero no. El término griego ahí quiere decir los líderes, los que los enseñan, los que los dirigen. Óiganlos, sujétense a ellos, dice el verso 17, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Es decir, aquellos hermanos que llevan la enseñanza en el grupo, que son los que llevan los líderes de la enseñanza, que se les obedezca a ellos. Pero no se puede limitar el término ancianos. Pero otra vez, hay que estudiar. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñamos. No vaya a ser que estemos enseñando un error. Hermano Sergio, hermano Néstor, con eso termino, y muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Probablemente me pasé más de lo que pensaba, pero gracias por su tiempo. Muy bien, hermano Mario, gracias a usted. Una interesante y buena lección que nos ha hecho llegar esta tarde, haciéndonos un recorrido histórico acerca de la permanencia, cómo Dios ha cuidado la permanencia de su palabra, y eso nos ha parecido muy interesante. Gracias, hermano. Ha sido una muy buena e interesante lección que nos ha traído esta noche. Vamos a orar para agradecer este momento que hemos estado juntos. Vamos a orar para agradecer la presencia de nuestro hermano Mario Peña, que gentilmente ha estado trayéndonos esta lección. Y voy a pedir al hermano Alejandro. Hermano Alejandro, si es posible que nos pueda guiar en una oración por este momento. Quiero decirte que estamos pidiendo a Dios en oración por algunas situaciones puntuales que hemos tenido en nuestro medio. Néstor también me está pidiendo allí, levantando su manito. Hermano Néstor, dime. Hermano, hay una hermana en la iglesia aquí en La Serena, la hermana Caterín, que es esposa del hermano Jorge Collao y que se reúne con nosotros también muchas veces, y tuvo un problema de como un ataque como cardíaco, no entiendo bien la cosa, pero hace un tiempo quedó con un problema en la mano, en la pierna y todo eso.
y ahora volvió otra vez a pasarle lo mismo y está entubada, está en coma en este momento. Y la familia está pidiendo por oraciones. Todos son miembros de la Iglesia de Cristo, Amén. unos aquí y otros allá en La Serena. Por favor, Muy bien, hermano Néstor. hermana Caterina. Sí, gracias. Hermano Alejandro, estamos orando por el hermano Valente Rodríguez por la pérdida de su esposa. Estamos orando por la nieta de nuestra hermana Rosa, que también ha sufrido un accidente. Estamos orando, por la hermana Berta, que también tuvo algunas complicaciones, gracias a Dios ya está saliendo. Estamos orando por la hermana Maggie, que también tuvo un accidente dentro de su familia. Y también estamos orando ahora, me agrega Néstor, por la hermana Caterine, acerca de aquella situación que están viviendo allí de salud. Así que por si pudieses incluirnos en tu oración, y también por nuestro hermano Mario, por la gentileza de esta noche habernos presentado esta buena e interesante lección. Muy bien, cuando usted guste, mi hermano Alejandro, puede abrir su micrófono, por favor, para que nos esté guiando ya en esta oración de despedida. Ok, Muy bien, vamos hermano, gracias. en oración. Padre eterno, Padre amado. Sí, está acá. Hermano Alejandro, se le cortó el micrófono. Ya ahí, no tengo... Ahí sí. Sí, hermano. Ok. Ya. Padre Dios, una vez más en este día vamos a usted en oración, un grupo de sus hijos que ha apartado este tiempo para poder estudiar su palabra, para poder comprender y entender más exactamente su voluntad, así poder, Padre Dios, también enseñarla a las otras personas que en este momento necesitan de conocerle. Queremos dar gracias primeramente por el hermano Mario que se ha preparado para entregar este mensaje, esta palabra, que conforme a su voluntad usted nos dé la sabiduría y la comprensión del tema para que así podamos interpretarlo de buena manera y así también poder enseñar su palabra, su escritura conforme a su voluntad, sin añadir o quitar ninguna cosa. Queremos también, Padre Dios, en este momento orar, porque así nos hemos puesto de acuerdo de orar por nuestros hermanos que en este momento están pasando problemas de salud, por la hermana Catherine que tiene problemas, el hermano Valente Rodríguez que tiene una pérdida, la nieta de la hermana Rosa, Berta también por su salud y Maggie, también por la esposa del hermano Cristian Jara. Queremos, Padre Dios, que usted les tenga en su mano derecha, que usted les tenga en su ser, Padre Dios, para que ellos puedan sentir su presencia, que puedan sentir que usted les está ayudando, que usted puedan sentir que les fortalece y les cuida. Queremos, Padre, rogar porque sabemos que usted puede hacer todas las cosas, así como lo dice en la Escritura, en donde dos se ponen de acuerdo para pedir algo, usted nos lo dará. Por eso le queremos pedir que usted les cuide, les proteja, les cuide, les tenga, Padre Dios, para que ellos puedan salir adelante de todas estas enfermedades y también de estas situaciones engorrosas o situaciones personales que nos afectan muchas veces. Por eso queremos pedir su ayuda, queremos pedir su protección para ellos y su fortaleza. Queremos dar gracias porque ya está terminando esta semana en donde han habido varios hermanos que han preparado sus temas y han expuesto su palabra libremente y así también cada uno ha propuesto en el corazón estar presentes en estos estudios. Usted nos dé esa sabiduría que viene de lo alto y así también permita que podamos reunirnos el primer día de la semana para poder adorarle. Damos gracias por todo en el nombre siempre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano Alejandro. Como es habitual, tenemos un tiempecito, aunque estamos bien pasados. Hermano Néstor, para que nos cuente acerca del Facebook, aquella gente, hermanos y visitas que están habitualmente con nosotros. Néstor. Micrófono, por favor. Sí, ya. Ok. Sí, estuvieron la hermana Arlene Berríos Ibarra de El Salvador,
Rubiela Cortés López, Alicia Zamora, Víctor Manuel Molano, Soledad Locra Martínez, Irma Linares, Arelis Calzadilla Moreno. Todos ellos estuvieron escuchando ahí y aquí han dejado algunos mensajes. Arlín Berrío dice, estoy presente desde El Salvador. Luego Rubiela Cortés, saludos y bendiciones. Arlín Berrío vuelve a decir, gracias hermano, ya, y luego vamos respondiendo, dice, acá disfrutando por completo la enseñanza, lo cual nos sirve para reflexionar en todo lo creado y sentir que Dios es vivo. Lo siento al entrar la brisa por mi ventana, al ver cómo, a ver, bueno, hay varios, dice, hermano, si un católico me dice a mí cuál es la Biblia de la Iglesia del Señor, ¿cuál es la respuesta más sabia? Bueno, yo creo que está la respuesta ahí en la lección que hizo el hermano. Irma Linares dice, hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿En qué parte de La Serena se congregan? Dice. Irma Linares dice, yo vivo en La Serena, ¿ya? Le vamos a mandar un mensaje a Irma Linares para que se pueda poner en contacto con nosotros, ¿ya? Y bueno, eso nomás, hermano Sergio. Voy a dejar ahí en el chat ¿cuánto se llama? Mi WhatsApp, para que la señora Irma Linares pueda ponerse en contacto, ¿ya? Muy bien. Es, Muy bien. ¿Alguna consulta antes de retirarnos, hermano? Antes de poner fin. Agradecemos a nuestro hermano Mario Peña por la buena exposición que hoy día nos ha hecho de la Biblia, un recorrido interesante que hemos tenido para ver cómo Dios ha cuidado providencialmente la permanencia de la palabra hasta estos días. Y gracias a Dios por aquello, porque nos ha ayudado y nos ha bendecido de una manera gigante. Así que gracias Dios por brindarnos esta palabra que ha sido para nosotros vida. ¿Algo más? Bien. Preguntas, comentarios, digo, por ahí Néstor Sánchez. Por ahí Néstor está agregando entonces a la persona que nos está solicitando dirección. Ahí está el teléfono de mi hermano Néstor para que si gusta ponerse en contacto con él, será muy, muy, muy beneficioso. Hermana Doris, le escuchamos. Sí, hermanito, agradecerle al hermano Mario por esa excelente meditación que nos ha traído. Sí, la verdad que Dios como ha cuidado y cuida su palabra, ¿no? Así nosotros también somos celosos de la palabra de Dios. Tenemos que cuidarla, leerla bien para poder predicarla, pues la palabra de Dios, como dice Dios y como quiere Dios. Gracias, hermano Mario, muchas gracias, que Dios lo bendiga a usted, a toda su familia, y que Dios lo siga utilizando, hermanito. Bendiciones. Amén, pues. Muy bien. Eso. ¿Algo más? Yo. Néstor, te escuchamos. Brevemente quiero decir muchas gracias al hermano Mario por la excelente lección. Me pareció muy bien documentada, muy bien informada, muy bien presentada. ¿Ya? Es una lección que merece ser apreciada y valorada. Y yo la estoy siguiendo muy bien porque justamente estoy haciendo un trabajo en esa dirección y también me aportó bastantes datos importantes. Eso, gracias hermano Mario. Bueno. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias y de nuevo disculpas por lo que pasó la otra vez. Y para la otra vez, si acaso me llegan a invitar, pues les aseguro que no me voy a alargar tanto. Lo que pasa es que esta es una clase para la congregación. Es una clase para de perdido un mes. Entonces, como no sé si me van a volver a invitar, dije, no vale más meter todo condensado y ya que los hermanos se las arreglen. Pero normalmente cuando llego a mis presentaciones en Face son de 30 minutos, 40 minutos, pero hay disculpas si me pasé muchos hermanos, pero bueno, aquí estamos. Hermano Mario, bastante tan buena la meditación que ni cuenta nos hemos dado de la hora, creo. Yo ni cuenta, me ha faltado todavía. Muy bonita meditación, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermano, igualmente. Muy buena, muy buena. Lo que pasa es que los minutos del hermano son más largos que los nuestros. Sí, claro. y son en dólares, por eso. Claro. Sí. Hermano, no, muy buena lección. Queda disculpado por la situación que se vivió tiempo atrás
pero esta lección ha suplido aquello, así que le agradecemos indudablemente y si usted permite, le vamos a volver a invitar, hermano, si fuera tan gentil por allí para seguir enseñándonos de esta forma. Bueno, muy bien, gracias. Cuenten conmigo, como les digo, la siguiente vez va a ser, no va a llegar, no va a ser igual, o sea, no va a ajustar más. Dios me lo bendiga, hermano. Igualmente, saludos a todos, hermanos. Dios le bendiga a todos. Listo. Dejamos un tiempo a la hermana Luz, ahí quiere decirnos algo, a ver. Ya Ral la tiró. El hermano Ralph me metió en esto. Sí. Hermano, quiero decir que a partir del domingo 5 hay adoración del Señor en Los Vilos. Wow, amén. Congregación allá en Los Vilos con la familia Romero que vive en Quilimarí y con la ayuda de la congregación de Madrid. Así que a partir del domingo 5 a las 11 de la mañana, en el local de la Cruz Roja, en Los Vilos, ya va a haber adoración al Señor. Así que ruego por sus oraciones, una gran responsabilidad para nosotros como familia. Así que, pero con la ayuda de los hermanos, seguro que vamos a prosperar. Amén, y al hermano Mario le doy muchas gracias por esta lección y tenga la seguridad que la voy a repasar muchas veces. Así que cuando la suban, ahí voy a estar repasando porque es demasiada información, ahí hay que sacarle el provecho que se necesita, porque hay muchos datos ahí que hay que anotar. Así que muy agradecido a todos, hermanos. Muy bien, hermana Luz. Nos alegra escuchar, de verdad, era una buena e interesante noticia que nos tiene que dar a conocer allí de Los Vilos. Siempre recordamos a la familia Romero, muy afectuoso, un saludo afectuoso para su familia, para su esposo, sus hijos, y nos da gusto escuchar de que ya van a empezar a funcionar allí como iglesia. Y gracias a los hermanos allí representados por hermano Alejandro, hermano Ral, su esposa, que el apoyo que brindaran entonces a aquellos hermanos allí en Los Vilos. Un abrazo, hermano, que Dios los bendiga. Si es la voluntad de Dios, el lunes nos volvemos a reencontrar en esta misma plataforma entre las 8 y las 9 de la noche. Así que tengan un buen descanso y el domingo adorar a nuestro Dios. Dios les bendiga, mi hermano. Muy buenas noches. Gracias. Dios Dios les bendiga a todos. Hermano. Dios los bendiga, hermanitos. Un bonito Amén, fin de hermana. semana. Buenas noches. Bendiciones. Dios, hermanos. Chao, Buenas chao, noches, mi hermana hermana. Luz. Chao, mi hermana Dori.